Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio 6:4. Con ustedes, el hermano Fabio. En ediciones anteriores quedó claro en que Jesús es Dios o Dios es Jesús. Hoy trataremos el tema del Espíritu Santo, haciendo en algún momento alguna combinación también con Jesús. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque el Señor es el espíritu. Obviamente está hablando del Espíritu Santo. Dice Salmo 139:7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Una vez San Pablo en Romanos 14:8 dijo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esto es lo que dice el salmista. Si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Así que si morimos, el Señor va a estar ahí. Si vamos al cielo, ahí va a estar el Señor. Si no vamos al cielo, ahí va a estar el Señor. No hay lugar donde estemos, ya sea ausentes o presentes, en el cuerpo o fuera del cuerpo, ausentes del Señor. Sigue el Salmo 139, 9 y 10. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, si fuera hasta el oriente, si tomara las alas del alba y fuera al extremo del mar, al oriente, donde sale el sol, ahí me asirá tu mano. Y si dijera, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Ni las tinieblas ni la luz escaparás del Espíritu Santo. Donde sea, allí está tu Espíritu Santo. Aún las tinieblas no se cubrirán de ti, ni la noche resplandecerá como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay tinieblas, para Dios no hay luz. Todo es lo mismo, lo uno que lo otro. Aquí vemos al Espíritu de Dios, que al mismo tiempo es el Espíritu de Cristo, donde dice, por ejemplo, Jeremías 23:24, aún desde la eternidad yo soy, no hay quien libre de mi mano, yo actúo y quién lo revocará. Jeremías 32:17, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, y con tu brazo extendió, nada es imposible para ti. Hebreos 3:7 habla el Espíritu Santo. Dice, por lo cual dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón en la provocación, en la tentación en el desierto. Esa es un día en el desierto que duró 40 años. Pero en el Salmo 95, 7 y 8 dice así, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. En una parte en Hebreos 3:7 habla el Espíritu Santo, y en el Salmo 95, 7 y 8 habla Jehová Dios. Romanos 8:4 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En una parte el Espíritu de Dios es el Espíritu de Jehová. En otra parte el Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. O sea, las tres son ambos, son tres, son una cosa.
Hay que entender bien entonces cuando Deuteronomio 6:4 dice yo Jehová soy uno. Pero no significa que está diciendo no soy una Trinidad, no soy un Dios trito. No significa eso. Anteriormente decía que lo que quiere decir Yahvé, Jehová, Elohim, como queramos, es decir que los dioses paganos son muchos. Yo soy uno, yo soy uno. Y ese uno se representa en tres formas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no le llamo Trinidad porque no hay en ninguna parte en la Biblia que diga Trinidad. No existe tal palabra. Esa sí fue una palabra que fue usada, se dice que primero por Apolo, en el Evangelio de Apolo. También fue usada por Tertuliano. También fue utilizada en Constantinopla, en el Concilio de Constantinopla en el año 381. Sin embargo, no existe tal palabra en la Biblia de la Trinidad. Pero yo no lo uso como Trinidad, una frase que no es bíblica, yo no la utilizo. Yo uso que Dios tiene tres manifestaciones. Dios se manifestó al hombre en tres formas. Y Dios lo quiso hacer así. ¿Quién le puede decir que no lo haga así? Él lo quiso hacer así. Una manifestación para que el hombre pudiéramos entender cómo es que se manifiesta Dios. Dios se manifiesta por medio del Espíritu. Dios se manifiesta por medio de su Hijo. Y Dios se manifiesta por medio del Padre. ¿Quién puede altercar y quién puede decir, Señor, no puedes hacer eso? Nadie. Simple y sencillamente hay que respetar eso y hay que aceptarlo tal y como está. Dice Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso. En Lucas 17, 20, 22 dice, el reino de Dios está entre vosotros. Jehová está en medio de ti. Pero cuando Jesús estuvo en la tierra, dice, el reino de Dios está entre vosotros. Es lo mismo que dice Sofonías 3:17. En Apocalipsis 22:6 dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder. Pero en el verso 16 del mismo Apocalipsis 22:6 dice que fue Jesús el que envió su ángel. En una parte dice Jehová envió su ángel. Más adelante en el verso 16, en 10 textos después, dice que fue Jesús el que envió su ángel. Por lo que hemos visto en San Juan 1:1, en Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra. Pero también dice la Biblia que el Espíritu Santo fue el que creó. Dice Salmo 104:30, envías tu Espíritu, son creadas y renuevas la faz de la tierra. No en vano dice Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas de la tierra. Así que Dios estaba creando, el Espíritu estaba creando, Jesús estaba creando, los tres estaban creando. Así como dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza, así Dios estaba creando con Jesús y con el Espíritu Santo todo. Nosotros en nuestra dimensión carnal no entendemos estas manifestaciones porque nosotros somos limitados, somos finitos, nuestras mentes son muy finas. No podemos detectar la majestuosidad de cómo trabaja Dios en esas manifestaciones. Entonces, algunos se ponen a hablar cosas incoherentes, que no es así, que Jehová no es Jesús, que el Espíritu Santo no es Jesús, porque nosotros no podemos entender esa magnitud. Así como son mis pensamientos más altos que sus pensamientos, así son mis caminos más altos que sus caminos. Nosotros no podemos entender ni decirle a Dios, ¿por qué haces esto de esta forma? Nosotros simple y sencillamente, por no entender la dimensión de Dios, tenemos que aceptar simple y sencillamente, porque si no, lo que hacemos es blasfemar contra el Espíritu, es blasfemar contra el Hijo, es blasfemar contra el Padre, a no aceptar las cosas tal y como son, simple y sencillamente por agarrar muy literalmente Deuteronomios 6:4. Sigo adelante con el estudio. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. El Espíritu de Dios me ha hecho. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios le estaba hablando al equipo de él.
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No lo dice la Biblia de la forma que yo lo estoy diciendo, pero no es necesario que lo diga. Sacamos las conclusiones lógicas porque Job lo está diciendo: el Espíritu de Dios me ha hecho, me ha formado. Y entendemos en Génesis 1:26 que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando nos muramos, seremos separados del cuerpo. El espíritu va a ser separado del cuerpo. Dice la Biblia en Eclesiastés 12:7 que el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, porque dice en Corintios que carne y sangre no hereda el reino de los cielos, pero el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Dice en Apocalipsis 6:11: y se le dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansasen todavía un poco más de tiempo hasta que se completara el número de los siervos y consiervos que habían de ser muertos como ellos. Le está hablando a almas, le está hablando a espíritus, le está hablando no a cuerpos físicos literales, porque los cuerpos físicos literales están esperando la resurrección de los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:16-17, la manifestación gloriosa del Señor Jesús, porque dice la Biblia que se siembra en cuerpo animal, se resucita en cuerpo espiritual. Salmo 33:6: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, por las palabras de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de los cielos por el aliento de su boca. Dice la Biblia que cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, de su nariz sopló aliento de vida, el espíritu de vida, el Espíritu Santo sopló para que fuera el hombre un ser, una alma, un espíritu viviente. Es lo mismo el Salmo 33:6 que en Génesis 1:26. Dice 1 Corintios 2:10 y 11: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Imaginémonos si el Espíritu Santo es tan simple y sencillamente una fuerza que emana, una fuerza activa no tiene dependencia propia, como aquí lo dice. El Espíritu Santo no es simple y sencillamente es una fuerza activa, aunque se le llama el Ruach Jacobi en hebreo, es una fuerza de Dios, es el poder de Dios, el Todopoderoso. Dios actúa, Dios creó por medio de su Espíritu, del espíritu de su boca, del aliento de su boca. Dice en otras partes en Salmos, por medio de sus manos. Dice en Juan 1, dice que por el verbo. Así que tenemos que entender para poder aceptar las cosas tal y como son. Dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero por qué? Si tan solo creyeron en el nombre de Jesús. Bueno, es porque Jesús es Dios, porque creyeron en su nombre. Al creer en el nombre de Jesús, le dio potestad, derecho legal, con derechos oficiales de un hijo natural. Pero aquí fue engendrado por el Espíritu de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, como los judíos, sino de el Espíritu, de voluntad del Espíritu de Dios. Fuimos engendrados por medio del Espíritu Santo, así como fue engendrado Jesús en el vientre de María. Nosotros también venimos a ser engendrados por medio del Espíritu Santo. Entonces venimos a ser hechos hijos de Dios. Claro que nuestra naturaleza es de pecado. La naturaleza de Jesús era naturaleza divina. Sigue diciendo en el 11, 1 Corintios 2, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del Espíritu sino el Espíritu del hombre que está así? Así también nadie conoció las cosas del Espíritu de Dios sino el Espíritu Santo. ¿Quién conoció las cosas de Dios? ¿Quién puede escudriñar el corazón de Dios? Nadie sino el Espíritu Santo. Pero entonces el Espíritu Santo tiene una galante posición. Tiene la posición de Dios, tiene la posición del Espíritu de Cristo. Dice la Biblia: no me iré, no los dejaré solos. Les mandaré al Espíritu y Él los guiará hacia toda verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que por medio de Jesús nosotros vamos al Padre. Por medio del Espíritu Santo nosotros venimos a la verdad que es Jesucristo.
Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que el Espíritu Santo nos guía, nos convence al mundo de pecado. ¿Quién es el que convence al mundo de pecado? La sangre de Jesús es la que nos redime a nosotros, las que nos da la redención para conocer al Señor Jesús. Es el Espíritu de Dios que escudriña lo más profundo de Dios, el que nos hace traer por medio del convencimiento de la palabra de Dios de Hebreos 4:12, es el que convence al hombre de pecado. Yo puedo durar mucho tiempo explicándoles a ustedes Deuteronomio 6:4 cómo se da a entender el texto bíblico, cómo utilizar una hermenéutica correcta, exacta, para entender Deuteronomio 6:4. Pero es un hecho que usted tiene que tener la mente abierta para poder entenderlo. Yo aquí no estoy dando una revelación de nada, no, porque todo es revelado. Dice la Biblia en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas pertenecen a los hombres. Yo no estoy dando ninguna revelación. Yo no estoy diciendo que soy pastor ni que soy apóstol. Yo simple y sencillamente soy un vaso de barro en manos del alfarero. Yo soy un pensador independiente. En realidad no asisto a ninguna parte. Pero amo a todas las iglesias. Amo a todas las iglesias porque ahí en todo lugar hay cuerpo de Dios. Hay cuerpo de Cristo. Por lo tanto yo no excluyo a nadie. Todos somos cuerpo del Espíritu Santo. Pero es el Señor un día que Él venga, que va a hacer una separación de quién sí y de quién no. Usted no puede hacer ninguna separación de los que vayan a tu iglesia y decirle que estos sí son y los que no van que no son. Nosotros no podemos ser separatistas. Nosotros tenemos que trabajar, como dijo Jesús, que sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Nosotros tenemos que trabajar en una unidad en el Espíritu, en una unidad en el Padre, en una unidad en el Hijo, para poder entender las cosas del Espíritu. Si nosotros seguimos con un espíritu separatista, diciendo hermanos separados, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. Recuerde, yo no soy su pastor, no soy pastor de nadie. Tengo un pastor que se llama Jehová. Salmo 23. Él es el pastor suyo y el pastor mío. No hay ningún otro pastor para usted. No se deje que nadie se llame tu pastor, porque tu pastor es Jehová, nada más Él. Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario por usted. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor la vida da por las ovejas. Y deje de usted asistir a la iglesia unos 15, un mes, para que vea que tu pastor, a quien usted le llama pastor, te deja de visitar. Así que tu pastor no haría tu vida por usted. Tu pastor daría algo por usted siempre y cuando usted le esté dando algo para que él sobreviva. Pero una vez que usted le quitó la bendición a él, ya dejó él también de visitarte. Solamente Jehová es tu pastor y él nunca te va a dejar. Él nunca te va a abandonar. Él no te pide oro, no te pide plata, no te pide comida. Lo único que te pide es que usted ayude al necesitado y al menesteroso. Eso es. Bueno, dejamos el tema aquí para luego ya en la próxima edición seguir con otro tema no menos importante que este. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que todo lo que toquemos aquí va a ser útil y provechoso para nosotros. Fabio Orgueda les saluda. Gracias por estar en esta edición. Lo esperamos en la próxima. Esto fue Escudriñando la Biblia con el hermano Fabio. Les esperamos en la siguiente edición.